Recuerda la palabra que diste a tu siervo, Señor, de la que hiciste mi esperanza. Este es mi consuelo, la aflicción. Salmo 118. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa, a crecer juntos aquí en Radio Anglicana. Bueno, pues les pedí que prepararan a Juan 7.1 hasta el capítulo 8.59, después de terminar de ver a Jesucristo como vida del Padre. Y hoy vamos a intentar descubrir desde estos textos, desde el capítulo 7 y el 8, a Jesús como misericordia del Padre. En cada una de las secciones precedentes, el evangelista nos ha mostrado una faceta de Jesús. En el programa anterior lo contemplamos como alimento que da la vida eterna. Y en este programa, a partir de sus palabras y de sus gestos, vamos a descubrirlo no solo como vida, sino también como luz y como rostro visible de la misericordia del Padre, con quien está íntimamente unido. Nos proponemos como objetivos en este programa descubrir al leer la sección la estrecha relación que existe entre Jesús y su Padre. Segundo, contemplar en Jesús el rostro misericordioso de Dios Padre. Y tercero, reflexionar sobre cómo podemos anunciar hoy el perdón y la ternura de Dios, de modo que esta reflexión nos lleve a adoptar actitudes concretas de vida. El episodio de la mujer adúltera ha sido llamado por algunos estudiosos un meteorito sinóptico en Juan. Es como si un trozo de los evangelios sinópticos, que como saben perfectamente son Marcos, Mateo y Lucas, se hubiese desprendido de su lugar original y después de dar muchas vueltas hubiese caído en este evangelio. ¿Por qué este pasaje ha tenido que buscar un hueco donde acomodarse? La respuesta la encontramos en la situación de la Iglesia de los primeros siglos. Los primeros cristianos consideraban que el adulterio, la apostasía, que significa renunciar a la fe, y el homicidio eran pecados incompatibles con la vida de los bautizados, pecados que provocaban la inmediata expulsión de la comunidad y cuyo perdón estaba reservado a Dios al final de los tiempos. Pero en este episodio Jesús no juzga a la mujer adúltera y además la perdona. En aquella situación, este pasaje era incómodo para una iglesia que a veces juzgaba con severidad. Este pasaje también podía haber sido eliminado de los evangelios. Si no lo hicieron fue porque los primeros cristianos tendrían conciencia de que algo así tenía que ser cosa de Jesús y nadie quiso suprimirlo. De este modo, el pasaje fue pasando de un escrito a otro hasta que Juan, que es el evangelio más tardío, le hizo un hueco en un lugar donde venía bien para ilustrar el dicho de Jesús en Juan 8:15, yo no quiero juzgar a nadie. Por tanto, nos encontramos ante un fragmento evangélico que no perteneció originalmente al Evangelio de Juan, pero que forma parte del Nuevo Testamento inspirado, como el resto de la Escritura. Nosotros lo hemos elegido por su fuerza para revelar la misericordia del Padre. La introducción de este episodio muestra a Jesús enseñando en el templo de Jerusalén. Los maestros de la ley y los fariseos, que en este pasaje son los personajes que se oponen a Jesús, entran en escena. Se presentan con una mujer sorprendida en adulterio y la colocan en medio de todos, que es el lugar de los que van a ser juzgados. Maestros de la ley y fariseos hacen entonces la siguiente pregunta a Jesús. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida cometiendo adulterio. En la ley de Moisés se manda que tales mujeres deben morir apedreadas. ¿Tú qué dices? Formulada la pregunta, los lectores sentimos una cierta extrañeza.
Es cierto que uno de los mandamientos del Decálogo va en contra del adulterio, lo vemos en Éxodo 20:14, pero también es verdad que el adulterio es cosa de dos personas. Y si la ley pedía la muerte de ambos, Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:22, ¿por qué solo se juzga a la mujer? Aún hay algo más. ¿Por qué a ella, que es la sentenciada, no se le da la posibilidad de defenderse o de justificar su acción? No se le pregunta, no se la toma en cuenta para nada, ni siquiera le dan la palabra. El versículo 6 nos ofrece la respuesta a estas preguntas. Querían encontrar un motivo para acusarle. El juzgado realmente, hermanas y hermanos, era Jesús. La mujer era solo un pretexto, la escena una trampa, y bien tramada. Porque Jesús no tenía escapatoria posible. Si proponía el perdón, entraría en conflicto con la ley de Moisés que ordenaba apedrear a los adúlteros. Si aprobaba la ejecución, su fama de hombre compasivo y misericordioso se vendría abajo. La intención que ocultaba la pregunta era acusar a Jesús. Jesús, lleno de recursos, recuerda los gestos mediante los que tantas veces hablaron los profetas del Antiguo Testamento y recurre a ellos. Se pone a escribir en el suelo. A los escribas y fariseos les hace recordar un pasaje del profeta Jeremías: los que se apartan de mí, de Dios, serán inscritos en el suelo. Jeremías 13. Sienten que así es como escribe Dios en nombre de los pecadores, y cada uno se da cuenta de que entre esos nombres está también el suyo. Jesús, con unas pocas palabras: aquel de vosotros que no tenga pecado puede tirarle la primera piedra, les remite a su propia conciencia de pecadores. Entonces aquellos hombres se marcharon y dejaron solo a Jesús con la mujer. La escena ha cambiado bruscamente. Comenzó con una doble acusación contra la mujer y contra Jesús por parte de los escribas y fariseos, pero la encerrona se ha vuelto contra quienes la tramaron. Ahora no hay acusadores. Jesús no juzga a sus oponentes, solo les pone en condición de que sean jueces de sí mismos, de que se traten con el mismo rigor que han demostrado frente a la mujer. Ni siquiera juzga a la mujer. Tampoco yo te condeno. Pero no justifica ni acepta el pecado de ninguno de ellos. A los acusadores les obliga a retirarse ante la toma de conciencia de sus faltas, y a la mujer le pide: no vuelvas a pecar. Con esta actitud de rechazar el pecado y acoger al pecador, afirma una vez más que su misión no tiene nada que ver con la condena, porque así es la actitud misericordiosa del Padre. No es extraño para un cristiano, hermanas y hermanos, afirmar que Dios es Padre. Es una realidad humana que le aplicamos para expresar en una palabra cómo es el talante del Dios en el que creemos y cuáles son nuestras relaciones con Él. Pero la palabra Padre no define a nuestro Dios con precisión, solo nos pone en camino para intuir algo de Él. Es simplemente una pista para empezar a comprenderlo. Dios, en realidad, no es exactamente eso. Es eso y mucho más. Y es que nuestras ideas sobre Él siempre serán aproximadas, nunca podrán encerrarle, porque aun siendo un Dios cercano, siempre nos sobrepasa. Nuestra primera afirmación amplía los límites de la palabra Padre, y es que la Biblia también utiliza imágenes maternales para expresar la actuación de Dios con su pueblo. Dios se presenta, por ejemplo, como la madre que consuela, Isaías 66:13 o Apocalipsis 21:4, como la mujer que levanta a su criatura hasta sus mejillas y se inclina hasta ella para darle de comer, Oseas 11:4. Es un Dios madre, incapaz de olvidarse del hijo de sus entrañas, Isaías 49:15. Un hijo al que ama con enorme ternura, Oseas 11:4 o el Salmo 25, versículo 6.
y con quien el pueblo se siente como un niño en el regazo de su madre, Salmo 131, versículo 2, porque posee un seno acogedor, Lucas 13:34. El adjetivo misericordioso, frecuentemente aplicado a Dios en la Biblia, se dice en hebreo con el plural de una palabra que significa útero, seno materno. Es decir, cuando se quiere expresar que Dios es misericordioso, se dice de él que tiene entrañas maternales. Otros símbolos, como estos presentes en la Biblia, y la creciente sensibilidad por el valor de lo femenino en nuestro mundo, están llevando a muchos cristianos y cristianas a exclamar que Dios es Padre, pero sobre todo es Madre. La imagen de Dios preferida por el Nuevo Testamento es la de Padre, ciertamente. Jesús hablaba así a Dios y de Dios en Marcos 14:36, Mateo 11:25, Lucas 22:42, Juan 11:41. Evidentemente Jesús conocía también otros nombres de Dios y los utilizó en algunas parábolas en las que aparece como Rey, Señor, Juez incluso. Sin embargo, todas estas imágenes se mantienen siempre bajo la bondad y ternura de Dios como Padre. Es como si todos esos nombres se le aplicaran a Dios, pero Padre fuera su nombre propio. El concepto de Padre en tiempos de Jesús era en algunos aspectos diferente al de hoy. Para un hijo padre era sinónimo de señor y autoridad. Era alguien a quien el hijo debía obedecer, pero también se esperaba de él seguridad, protección, cuidados, fidelidad, amor. Esto es lo que aparece en los evangelios. Jesús reconoce a su Padre como autoridad. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, Mateo 11:25. Como alguien con quien mantiene una relación de obediencia y fidelidad, le entrega su voluntad. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado, Juan 4:34, veíamos hace poco. Aunque a veces sea dura, Padre, si quieres aleja de mí esta copa de amargura, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Lucas 22:42. Pero también entre Jesús y su Padre existía una relación de extraordinaria cercanía, intimidad y confianza. Uno de los mejores testimonios de esto es la palabra que Jesús utiliza para orar, Abba, Padre, Marcos 14:36, Romanos 8:15, Gálatas 4:6. Hasta tal punto impactó a sus seguidores que la conservaron en la lengua utilizada por Jesús, el arameo. Llamar a Dios su Padre y hacerlo en la lengua del pueblo era, para la mentalidad de la época, un enorme atrevimiento, una gran falta de respeto, pero en Jesús esta palabra expresa la enorme profundidad y la enorme experiencia que vivía en su relación con el Padre. Solo el Hijo conocía el corazón del Padre, pero ahora también lo han visto nuestros ojos y lo han palpado nuestras manos en Jesús, a quien Dios envió porque nos amaba. Este amor nos compromete con una nueva familia, la gran familia de los hijos de Dios. Llamar a Dios Padre nuestro, como Mateo 6:9-13, es sentirse amado sin condiciones, confiarse a Él sin condiciones, pero también relacionarnos con los hermanos, hombres y mujeres de cualquier raza, cultura o nivel social, a la manera del Padre. Gracias a Jesús somos hijos de Dios y podemos invocarle como Padre. Con la fuerza del Espíritu que nos ha regalado, Gálatas 4:6, estamos llamados a seguir pidiendo y trabajando para que venga a nosotros tu reino, para que llegue el día en que todo el mundo reconozca la paternidad o maternidad de Dios y vivamos como hermanos. Cada vez que rezamos la oración que nos enseñó Jesús, el Padre nuestro, estamos implicando a nuestro mundo y nos estamos comprometiendo nosotros en la aventura apasionante de dejar a Dios ser Padre. Terminamos aquí, hermanas y hermanos, se nos ha echado el tiempo encima. Indicaciones para el próximo programa. Juan 9:1, 10:42, ¿de acuerdo? Y que con estos textos podremos observar cómo este hombre invidente, el que vamos a leer,
va descubriendo poco a poco la verdadera identidad de Jesús y lo va conociendo cada vez más con profundidad. Y mientras vayamos leyendo ese texto, nos fijamos con atención y tratamos de responder esta pregunta. Primera, ¿qué cosas dice el ciego de nacimiento sobre Jesús? Y segunda, ¿cómo va descubriendo cada vez mejor su verdadera identidad? Y esa identidad la veremos bajo el prisma del buen pastor. Pues hermanas y hermanos, aquí terminamos. Se despide de ustedes el presbítero Francisco Javier Izquierdo, de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, España, y les pido que una vez más se unan conmigo en esta oración. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia, derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues nada, simplemente convocarles a la próxima emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana, y no olviden, hermanas y hermanos, que todo es gracia. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor, paz a los hombres que ama. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo la buena noticia